Señor. Dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Sí encontraron? Amén. Volvamos a leer más fuerte. Amén, hermano, porque no se escucha nada. Gloria al Señor. Amén. Dice así, todos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Eso se escucha bien bonito, la palabra del Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a orar, a mirar bajo el tema mirando a nuestra espalda. Amén. Mirando a nuestra espalda. Gloria al Señor. La Biblia me habla que yo no puedo mirar atrás para desanimarme, pero sí me dice aquí, en este párrafo de la palabra del Señor, que un hombre miró atrás y notó algo para su propia bendición. Gloria a Cristo. Este mirar atrás, que le he puesto como título, mirando a nuestra espalda, no me refiero a desanimarse, a volver atrás como la mujer de Lot, sino me refiero a mirar quién está detrás de nosotros para ayudarnos y para bendecirnos. Amén. Dice la palabra del Señor en este pasaje que Dios había mandado a Abraham para que sacrificara a su hijo, lo único que él tenía. Y dice la escritura, entonces, que Abraham fue, hizo conforme Dios le había mandado. Y cuando ya iba a sacrificar a su hijo, fue cuando Dios lo llamó y Dios le habla, Dios le muestra qué es lo que tiene que hacer. Y dice aquí la escritura que su hijo tenía que morir, Isaac tenía que morir, así como usted y yo en algún momento debíamos morir por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras maldades. Y al mirar él hacia atrás, ve a un cordero que Dios se lo da en sustitución de su hijo. Bendito sea el Señor, en sustitución de lo que él más amaba. Porque ningún humano puede morir por sus pecados y salvarse. Me refiero a que la sangre de ninguna persona, así sea que muera por otro, muera por la iglesia o muera por el que sea, no le sirve para perdonar sus propios pecados. De ahí que Judas, al ahorcarse y al caer de ese árbol, dice la escritura que se reventó y que su sangre se regó por todas partes, pero que su sangre no le sirvió para limpiar sus propios pecados. Dios enseñándole a Abraham, cuando le muestra ese carnero, que su hijo era simbólica su muerte, pero que en realidad se necesitaba a alguien inocente como tal para morir por nosotros. Ahora, el mirar atrás es simbólico, porque usted y yo también tenemos que hacerlo, mirar hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si algo el cristiano debe estar, hermanos, y de algo el cristiano debe estar muy empapado, es de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque en muchas ocasiones pensamos que Dios no ha hecho nada por nosotros. De pronto porque no nos suple, de pronto porque no nos da la casa, el carro, el trabajo que uno quiere. Pero en realidad la Biblia me muestra que si yo como Abraham miro hacia atrás, ¿hacia cuánto? Hacia hace 2000 años aproximadamente, alguien hizo algo muy grande por mí. Y si Isaac pudiera escribir de esa sustitución, escribiría un gran libro diciendo, gracias a ese cordero yo no morí en ese día. Amén, hermano. El que Abraham hubiera mirado hacia atrás, repito, no para desanimarse, sino para ver a Cristo, porque recuerde que ese cordero representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Si no lo hubiera hecho, hubiera muerto su hijo, hubiera muerto Isaac. Es por eso que si nosotros no miramos hacia el sacrificio de Cristo, también perdemos nuestra vida. Nuestra vida no sirve para nada. Nuestra existencia no tiene una razón de ser. Si no miramos hacia atrás, hacia ese cordero inmolado, sin pecado, que el Señor lo dio como sustituto
por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí en Génesis nos muestra, bendito Dios, que el Señor en su misericordia puso a alguien más para que muriera en lugar de nosotros. En Isaías capítulo 53, leamos allí, Isaías capítulo 53, bendito sea el Señor. Versículo 5, vamos a leer, Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria al Señor. O sea que si yo comienzo a mirar lo que hizo Cristo por mí, es algo que nadie hubiera podido hacer. La Biblia dice que uno pudiera morir por uno bueno, por una persona buena. ¿Por quién moriría usted? Un ejemplo. ¿Por su hijo? ¿Por su hija? ¿Por su esposo? ¿Por su esposa? No sé, por algo. Pero usted moriría por un ladrón, moriría por un malhechor. Que por ejemplo fueran a matar a una persona allí. ¿Por qué la van a matar? Porque él ha matado a muchos, porque es un ladrón, porque es un engañador, porque bueno, tiene tantas cosas en su espalda malas. Y que usted diga, no lo maten a él, yo quiero morir por él. ¿Usted lo haría? No lo haría. Hace un tiempo leí de un testimonio de un señor que vio que venía el tren con cientos de personas y un puente donde tenía que pasar ese tren se había caído. El tren venía a buena velocidad. Entonces este señor sabía que el tren no se detiene aunque se le haga la parada, ¿no? Y si se mete adelante, se lo lleva por delante. Ustedes han visto accidentes con trenes en una intersección que un carro se quedó ahí parado y el tren se lo lleva por delante. Este señor sabía todo esto y lo que pensó para que frenara el tren y pudiera toda esa gente salvarse fue mirar hacia el piso, encontrar un vidrio y cortarse las venas y manchar su camiseta blanca toda en sangre y empezar a hacerle al maquinista como una bandera, porque esta es una señal que quiere decir que hay peligro. Un trapo rojo le muestra al maquinista que debe frenar. El maquinista alcanzó a frenar al ver ese trapo rojo y cuando llegó se dio cuenta que el puente se había caído y que toda esa gente se iba a matar. Bajaron, miraron y el Señor se había desangrado, estaba agonizando. Murió ese hombre para que otros se salvaran. Esta historia nos narra también lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Por eso el pecado más grande de esta tierra no es la fornicación, no es el adulterio, aunque son pecados terribles, no es el robo, no es el asesinato, es no aceptar el sacrificio de Cristo para salvación. Porque lo más grande que alguien pudo hacer por nosotros lo hizo el Señor, morir por usted y por mí. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí en el versículo 5 dice del capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por eso fue herido. Por su pecado, por mi pecado, el Señor fue herido. Pagó por nosotros en la cruz. Fue ese sustituto, dice la palabra de nuestro amado Señor. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21 dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la Escritura que Jesús nunca hizo pecado, nunca conoció pecado, jamás él pecó. De hecho, como no participó de la sangre humana como tal, me refiero a que no lo engendró un hombre, sino que él ya existía en la eternidad. El Espíritu Santo lo tomó y lo puso en el vientre de María, dándole a María la parte física al Señor, ¿no? Pero como no fue engendrado como tal, ustedes han escuchado en estos días un dilema que hay grande del alquiler de vientres. ¿Sí lo han escuchado? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estaban diciendo, bueno, que la persona puede prestar su óvulo con la semilla del hombre
puede prestar su óvulo y participar de esa forma. O pueden tomar parte de la mujer, parte del hombre y colocarlo en el vientre de aquella mujer. Están en ese dilema, ¿cuánto cobrar? Hay algunas que cobran 10 millones de pesos por todo el proceso, que muchas decían, yo no lo haría, no sé usted qué pensaría por 10 millones, dicen algunas, claro, otras no, porque eso va con la moral de cada uno, ¿cierto, hermano? Eso, me imagino que una madre compartirá, aunque de pronto no genéticamente todo, pero compartirá muchas cosas, sentimientos, que es lo más grande, teniendo un hijo, gestando un hijo dentro de su vientre. Pues sabe que María no fue un alquiler como tal que el Señor le pagara, pero lo alquiló su vientre para que el Hijo de Dios se gestara allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él no participó de pecado porque no lo engendró ningún hombre, sino que fue puesto en el vientre de María y nació de esa forma. Pero sabe, amado hermano, que la Biblia me dice que él nunca conoció pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo en la cruz cargó con todos nuestros pecados para que no nos perdiéramos. Porque por un pecado, sea grande o pequeño, por ese pecado nos perderíamos por toda una eternidad. Entonces el Señor, inocente, no tuvo nada que ver con el pecado, pero lo cargó en su hombro para que usted y yo fuéramos libres de eso. Por eso, amado hermano, en el cielo o en el infierno, en cualquiera de los dos lugares, una persona sabrá un día el sacrificio tan grande del Señor. De pronto ahora lo menospreciemos, de pronto ahora nos parece normal, como nada, pero en el cielo todos los que vamos a ser salvos o somos salvos por la gracia del Señor, por la misericordia de Él, vamos allá a entender tan grande sacrificio que hizo el Señor y le vamos a agradecer. Por eso es que dice la Escritura que arrojaremos nuestras coronas delante del Señor y le diremos, tú eres el digno de tenerlas, a ti te las ofrecemos porque tú nos salvaste. O sea, allá en el cielo nos vamos a dar cuenta tan grande sacrificio. Aquí quizás no lo entendamos, aunque debiéramos entenderlo aquí. Amén. Aunque nos tocaría tenerlo en gran estima, pero a veces como que no alcanzamos a notarlo en nuestra mente. Dos, en el infierno es cuando una persona allá perdida entenderá también el sacrificio de Cristo en la cruz. Tristemente no habrá oportunidad ya para él. Por eso es bueno aquí en la tierra que nosotros comprendamos la magnitud de la bendición que Dios nos dio. Ese texto, San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera, mire, le coloca ese superlativo, ¿cierto? El superlativo es, por ejemplo, difícil, dificilísimo. Fácil, facilísimo es el superlativo, ¿no? Ahora, de tal manera es como ponerle ese superlativo, que quiere decir de una manera inmensísima, grande. Amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el mismo Dios, en otras palabras, está diciendo, eso fue un amor muy grande para entregarlo todo. ¿Qué entregaría usted por amor? Quizás hasta la vida, de pronto lo que más quiere. Pero el Hijo de Dios, el mismo Dios, humanizarse, humanarse y morir por nosotros, eso es algo grande. Por eso dice que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo se humilló Dios. Ve, hermano, para que usted entienda un poquito, Dios no es comparable con el humano para nada. No es comparable. Nosotros somos gotas de agua, o sea, algo muy pequeño. Y Dios majestuoso, grande, poderoso, bondadoso. Póngale todos los apelativos a nuestro amado Dios, los buenos. Y Él volverse como uno de nosotros era una humillación inmensa. Es como usted, siendo humano, humillarse hasta hacerse igual a un animal, hasta hacerse igual a un perro o a un gato o a una vaca, lo que sea, y menos por ahí a una cucaracha o a una hormiga. Usted no se compararía con un animal de eso porque usted sabe que tiene más dignidad. Entonces, lo mismo pasó con Dios y a mayor escala, Dios Todopoderoso humillarse a nacer como humano, a vivir como humano y pobremente
Además de eso, permitir que el ser humano lo golpeara, permitir que lo escupieran, porque lo escupieron, le golpearon en la cabeza. La Biblia dice que le mesaban la barba, en otras palabras, le arrancaban la barba, lo azotaron, lo pusieron en escarnio público. Se muestra al Señor en la cruz con como con ¿cómo se llama eso? Algo que le cubría sus partes íntimas, ¿cierto, hermano? Otros dicen que los colgaban totalmente desnudos para avergonzarlos mucho más. Yo me quedo con la imagen mejor, ¿cierto? Por respeto al Señor y con la idea de que al menos sus partes íntimas estaban tapadas. Amén, hermano. Pero Él sufrió todo ese escarnio hasta la muerte, y muerte de cruz, porque la muerte se la daban a una persona con espada, se la echaban a los leones, bueno, de muchas formas, pero la más fea era la muerte de cruz. He leído que algunos los dejaban hasta 8 días allí agonizando, hasta que las hormigas se los iban tragando, los cuervos les sacaban los ojos, los perros se los tragaban por pedazos. Era una muerte muy penosa. A cualquiera que le anunciaran la muerte de cruz, porque la cruz no se inventó con Cristo. En Deuteronomio capítulo 21 habla acerca del madero. Desde ese entonces la gente le gustaba crucificar. Por eso la cruz no es una señal total de Cristo, es una señal de muerte, donde Cristo murió. Amén. La Biblia le llama la cruz de Cristo, es a la pasión de Cristo o al sacrificio de Cristo. Pero ya desde Deuteronomio, miles de años antes, a las personas les gustaba crucificar a otros para avergonzarlos. Y he leído que a los romanos les fascinaba crucificar a sus enemigos. Una sola ocasión crucificaron a 2500 personas, para que usted vea. Por eso no era fácil para Pedro no negar a Cristo. Porque, hermano, vea, una cosa es ahorita que no nos dicen nada. Ni siquiera evangélicos locos, ya la gente se acostumbró a vernos. Aquí no nos dicen nada, no sea usted. Pero hay lugares donde la muerte es segura para el que diga que es cristiano, para el que tenga una Biblia. En ese entonces, el que se convertía a Cristo, cuando comenzó la primera iglesia, le confiscaban sus bienes, le quitaban todo, los echaban a las fieras. Bueno, hermano, de todos los vejámenes que se puedan imaginar, le hacían al cristiano. Por eso es que dice que el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, la muerte, y anuncia ahí, y la muerte de cruz. Él fue nuestro sustituto, y eso que no había hecho nada, no había nunca pecado. Gálatas 3:13, vayamos allá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Bendito Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice allí la palabra de Dios, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Tremendo, ¿cierto, hermano? O sea, nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Eso lo dice la Escritura. Pero el Señor dijo: no, voy a poner a mi Hijo para que Él pague sin pecado, que Él pague todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Su sangre preciosa que Él derramó alcanzará a salvar hasta el último pecador arrepentido. Aquí me dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No que la ley era maldición, sino por no cuidar la ley que venía, maldición. Entonces por eso Él nos redimió de eso, nos salvó, en otras palabras. Y dice la Escritura: porque escrito está: maldito el que fuera colgado en un madero. Cristo, la cruz para Cristo fue una victoria. El Papa, muy errado de todo lo que dice, no tiene ni media idea lo que dice la palabra del Señor. Decía hace un tiempo que la cruz para Cristo había sido un fracaso. Eso es lo que piensa el diablo. Amén. Pero Cristo en la cruz fue victorioso. Lo mejor del ministerio de Cristo fue la cruz, fue morir por nosotros. O sea, llegar hasta allá y resucitar también después. Porque recuerdan cuando Él estaba orando en el Getsemaní, que allí Él decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Lo que quería el diablo
a través de Pedro, que le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir a morir por esos pecadores? No, 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 por favor, ten compasión de ti mismo. ¿Qué era lo que quería el diablo? Que Cristo no llegara a la cruz. Ya estaba planeado, el diablo sabía, eso lo sabía. Y la meta del diablo era que Cristo no llegara a la cruz, que no fuera allá, por eso le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor lo rechazó. Si el Señor no lo hubiera rechazado, un hombre rico, ¿será que quiere morir en la cruz? Mi hermano, la gente rica, ¿qué es lo que quiere? Vivir, pasear, comer, mejor dicho, disfrutar, menos la cruz. Háblele a un rico de Cristo y dice: no, yo no necesito de eso, porque ya sabe que tiene aquí en el bolsillo una cantidad de dinero. Dijo el Señor que es muy difícil que un rico se salve, el que confía en las riquezas, porque hay ricos, personas que tienen buen dinero y que también le sirven a Dios mucho. Amén. No lo tienen como un Dios el dinero. Pero por eso dijo el Señor: es tan difícil que un rico llegue al reino de los cielos. ¿Se acuerda el joven rico que el Señor le dijo: vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y venga y me sigue? ¿Por qué el Señor le dijo que vendiera todo? ¿Porque las riquezas fueran malas? No, porque su corazón estaba en las riquezas. Lo que le importaba era el dinero, y así no se podía seguir a Cristo. ¿Se imagina, amado hermano, que le dijeran al joven rico: usted tiene que morir por Cristo, y con tanta riqueza? El que tiene riqueza lo que quiere es vivir más, y lo que quiere es más. Por eso el joven rico, más dinero. Por eso el joven rico le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Dijo, él tenía poder entre los judíos, tenía dinero, le faltaba era mucha vida, vida eterna. Dijo: con esta. ¿Y quién no, cierto, hermano? Muchos los que están en problemas, en dificultades, son los que dicen: ay, Dios mío, no tengo ni para comprar un veneno, dicen algunos. Dios mío, si tuviera para comprar un veneno. No, hermano, eso nunca hay que decirlo, porque quizás así como pobres le podemos servir, y le serviremos mejor al Señor. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces Él se hizo pobre, todo lo sufrió, todo lo pudo hacer por amor de usted y por amor de mi alma. Gálatas 3:13 ya lo leímos, sí, que Él se hizo maldición y fue colgado en un madero, y que la victoria más grande de Cristo, estábamos diciendo, fue llegar allá. Amén. ¿Por qué en el Getsemaní grandes gotas de sangre le brotaban de sus sienes? De la agonía de saber lo que le venía. Porque Él sabía desde antes de la fundación del mundo a qué se iba a enfrentar. Y eso no es fácil. El peso de toda la humanidad cayó sobre Él. ¿Recuerdan que el sol se opacó? ¿A qué horas? De 2 a 3. ¿Fue? De 12 a 3, perdón. Fueron 3 horas, ¿no? Léanlo ahí, verá. Fueron 3 horas de oscuridad. Y fue la agonía más grande del Señor. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué fue esa agonía tan grande? Mire, yo pienso, y no es pecado especular acerca de esto, de varias cositas. ¿Qué fue lo que oscureció la tierra en realidad? Miles y miles y miles de pecados que el Señor llevaba en su hombro. Además de eso, millones de demonios ahí, tratando de destruir lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Por eso se oscureció, hubo un eclipse total, oscuro. Tembló la tierra, dice la palabra de Dios. No fue cualquier cosa. Y cuando el Señor murió, se rasgó el velo del templo. ¿Qué era el velo del templo? Porque de pronto algunos no saben. El templo estaba dividido en 3 partes. Una parte era el atrio donde entraban las personas a llevar los sacrificios. Otro lugar estaba dividido por una cortina muy alta, gruesa, grande. Estaba dividido el lugar santo, que era donde estaban algunos elementos como el altar del incienso, como el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, unos panes que colocaban ahí. Y luego había otra cortina que era la que guardaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del Señor. Entonces, cuando Cristo muere, se rompe la cortina
se abre, se rompe como si alguien la hubiera roto así, total, y se abre la entrada aún, yo digo, más que la entrada, la visión del lugar santísimo para todo el mundo. ¿Qué quiso decir eso? Que el Señor nos abría a través del sacrificio de Cristo la entrada a nuestro Padre Santo, a nuestro Padre Celestial. Es por eso que podemos orar, decir: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos la gloria, y comenzamos a orar porque ya tenemos acceso al Padre Celestial. Antes no era así. ¿Se ve todo lo que hizo Cristo? Y dice la Biblia que los sepulcros, muchos sepulcros se abrieron con ese terremoto y gente fue resucitada cuando el Señor Jesucristo murió. La muerte de Cristo produjo vida y me produjo la vida a mí también. ¿Cuántos se alegran por todo esto? Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Aleluya. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es lo que me quiere decir, es la sustitución que mi Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué más hizo el Señor en ese sacrificio? Él llevó nuestros pecados, lo dice, ya lo hemos venido diciendo, Isaías 53:12, dice que Él llevó mis pecados, me los quitó, en otras palabras. Él quitó mi pecado, mi maldad. Por eso, si usted ha venido a Cristo y le ha pedido perdón, sepa que Él le ha perdonado. Hay gente que no se perdona a sí misma, y entonces para ellos pecaron y ya no tienen más oportunidad. Para ellos pecaron y entonces el Señor no va a ayudarlos. ¿Cuánto se demora el Señor en perdonar a una persona? La demora es que se arrepienta de corazón verdaderamente y el Señor le perdona. Dice: Él llevó nuestros pecados, todos los llevó en su espalda. Amén, hermano. Él llevó todas nuestras maldades. Entonces es algo grande que nadie puede hacerlo por nosotros. Es por eso que el Señor dice que el único que puede perdonar pecados es Dios, ningún hombre. La Iglesia Católica enseña que uno va delante de un cura y le pide perdón por sus pecados y Él lo absuelve de sus pecados. Es una abominación delante de Dios, porque la Biblia dice que ningún hombre puede hacerlo, solo el Señor, porque Él lo llevó. Ningún hombre ha llevado los pecados. Ve, hermano, delante de Dios, el día que muramos, voy a estar con mi esposa y mis hijos. Tengo fe, con la ayuda del Señor, que estemos allá. Pero si algo me va a recriminar el Señor a mí, no le va a decir a mi esposa: bueno, y entonces el por qué tal cosa y la otra no. A mí mismo. O yo no le voy a decir: Señor, no le diga nada a mi esposa, yo respondo por ella. No, porque cada uno daremos cuentas delante de Dios. Es cierto, Dios me va a pedir cuentas de mi hogar, de mis hijos, me va a pedir cuenta de ustedes. Pero yo no me voy a perder por ustedes. Si ustedes se llegaran a perder, Dios los guarde. No me voy a perder, Dios no me va a castigar por eso. Ya es responsabilidad de cada uno. Mi responsabilidad es predicarles la palabra y ustedes sabrán qué hacen, si resuelven servirle al Señor o no. Es por eso decimos que Él llevó nuestros pecados. Mire, yo no puedo llevar sus pecados, por eso no me los eche encima. Me refiero a que no me culpe a mí, porque yo soy hombre como ustedes, humano como ustedes, y puedo fallar. Yo no puedo echarle la culpa de mi fracaso, si lo tuviera, a mi presbítero o a mi supervisor o a la obra del Movimiento Misionero Mundial o a fulano o a sutano. Si usted se pone a mirar testimonios o malos testimonios, va a encontrar en cantidades que allí un pastor es violador, que allí un pastor es ladrón, que allí un pastor hizo esto, que allí un pastor lo otro. No, hermano, no se ponga a mirar eso. Mire a Cristo, que Él no le falla. Si usted mira mi hogar, quizás encontrará algo que le disguste, que usted diga: pero ¿cómo? ¿Y el pastor? ¿Y el pastor se enoja? ¿No ve que soy humano también? No estoy en cuerpo glorioso. Cuando estemos aquí en la tierra en cuerpo glorioso, ahí sí, hermano, no vamos a cometer ningún error. Pecados son otras cosas, pero errores tenemos todos. ¿Ustedes qué dicen, hermano? Yo no estoy de acuerdo con personas que se creen santas, santas, santas y todo se asustan por todo. Dijo alguien: ¿y eso qué es pastor? Y mírelo.
Amén, hermano. No, 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 no es así. Gloria a Dios. Por cualquier cosita, porque hay gente que le gusta estar con el dedo, ¿cierto? Así, mirando, a ver, ¿en qué se equivoca? No miremos eso porque somos humanos. Miremos a Cristo. Usted también se equivoca, todos nos equivocamos. Nos toca seguir a nuestro amado Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y de hecho a la iglesia no viene gente perfecta. Viene gente con el deseo que el Señor los perfeccione, con el deseo que el Señor los cambie, que los transforme. A eso es que venimos a la iglesia. Es lo mismo que una persona enferma va al hospital. En los hospitales usted no encuentra gente sana, o sea, limpia y totalmente sin ninguna enfermedad. Porque ¿para qué? Usted es sano, usted no va por allá. Por ahí a visitar a alguien, pero de resto no va. A los hospitales vamos cuando estamos enfermos. A la iglesia venimos porque necesitamos cada día más y más de nuestro Dios. ¿Qué más hizo el Señor? En Isaías 53:4 dice que llevó las cargas de la humanidad. Bendito sea Dios. O sea, no solo me salvó, sino que también llevó mis pecados y también llevó mis cargas. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué hizo el Señor? Su enfermedad la llevó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Hay veces que son propósitos de Dios para mostrar su gloria, pero lo tenemos a Él. Tenemos que recurrir a Él. ¿Cuántos se han enfermado? Yo creo que todos. Y hemos recurrido a Él y Él nos ha ayudado, nos ha sanado. Pero mire esta promesa tan bonita, que en la cruz el Señor llevó su enfermedad, tanto espiritual como física. Y eso hay que reclamarlo y decir: Señor, tú llevaste mi enfermedad en la cruz, por eso yo me declaro sano, por eso renuncio a esta enfermedad, la echo fuera de mi vida. Nunca acepte la enfermedad, hermano. No diga: ya me tocó este karma, ya me tocó esta cruz, porque eso es lo que quiere el diablo. Que usted viva enfermo, que usted viva mal, que usted viva amargado. No, la Biblia dice: Él llevó mi enfermedad. Qué bueno, ¿cierto, hermano? Es importante que usted entienda esto, porque usted diga: por la llaga de Jesús fuimos nosotros, lo dice en pasado, curados. Ya, Dios tiene el poder de sanarnos, de levantarnos. La Biblia dice que un hombre en la Biblia, un hombre en el reinado de Judá, se enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos y se murió. Tenía que morirse algún día, pero de pronto no de esta enfermedad. Dice que buscó a los médicos. Si usted hoy se enferma y busca a los médicos, solamente grave, porque están los hospitales atestados. Las clínicas ya no les caben más pacientes, los hospitales ya, las EPS están a reventar. Que el Señor nos ayude para no enfermarnos, porque con esta sociedad corrupta en la cual estamos viviendo no tenemos derecho a enfermarnos. Usted no tiene derecho a enfermarse, porque si se enferma difícilmente lo atienden. Que el Señor nos ayude y que nos vivifique cada día con su palabra maravillosa. Pero tenemos al médico eterno, al médico divino, que es Dios, y dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria al Señor. Por eso es que entendemos que Él llevó nuestras cargas. ¿Y qué dice en la Escritura? Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Toda aflicción que usted tenga, todo pesar, dolor, sea dolor del alma, sea de pronto problemas, dificultades, tráigaselas al Señor, que el Señor no le va a echar fuera. O sea, a veces uno dice: ay, no, no me diga más porque estoy preocupado y usted echándome más encima. Dios nunca le va a decir eso, jamás, porque Él tiene la capacidad de ayudarnos a todos. Una señora que se le había muerto su hija lloraba y le decía todas las veces que venía a culto: Dios, ¿dónde estabas tú cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estabas tú cuando se murió mi hijo? Y dígale: ¿dónde estabas tú? Diciéndole: Señor, ¿por qué no me ayudaste en otra? Y el Señor le dijo: en el mismo lugar cuando se murió el mío también. Con eso ella entendió muchas cosas. Dios siempre ha estado en el trono y a Él no lo mueve nada. Mira, Él no lo mueve la crisis, que subió el dólar, que bajó el euro. Él no lo mueve nada de eso. Él no se preocupa. Por eso dice el Señor
que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Solamente háblele, dígale, pídale, que Él lo va a ayudar. ¿No es que Él llevó sus cargas? Y le dice, mire, hagamos una cosa. Usted me trae sus cargas y yo le doy una carga. ¿La carga del Señor cuál es? Las almas. Que usted sea salvo y que usted le predique a las almas sean salvas. Eso es lo importante, amado hermano. Y Dios mirará en su caso, porque Él es muy justo con cada uno de nosotros. Amén. Él llevó nuestras cargas y quiere que nosotros llevemos la suya, que es liviana. Él dice, es muy livianita, es muy suave. Cuando se escribió ese versículo que dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, estuve mirando unas imágenes que habían dibujado de hombres cargando cargas grandes, y eran unas cargas de unas bolsas grandísimas que cargaban en Israel. Usted ha visto, no sé, en algunos pueblos que se colocan aquí una, ¿cómo se llama eso? Como una riata, una correa, y amarran el bulto aquí y lo ponen aquí y lo cogen, hermano, pero es más grande el bulto que la persona. Y cuando el Señor dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, se estaba refiriendo a esa persona que el bulto ya casi la tumbaba o lo tumbaba. Y dice, y yo les voy a dar una carga livianita que ustedes puedan llevar, porque la carga del Señor es liviana, amado hermano. Bendito sea su nombre. Vamos finalizando para mostrarles que el sacrificio de Cristo, ¿sabe qué hizo? Que tuviéramos un mediador entre Dios y los hombres. Lo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es como dice la Iglesia Católica, que es María, que María es la mediadora. Nadie lo dijo en la antigüedad, no está escrito en la Biblia. Lo dijo el Papa, un Papa hace mucho tiempo, pero nunca la Biblia me dice que María está mediando. Ay, Señor Jesucristo, por favor, ayúdele. Padre Santo, ayúdele. Jamás, porque ella fue mortal como usted y como yo. La Biblia me enseña que ella fue un vientre que el Señor tomó prestado para que naciera Jesús, pero que ella no incide en nada en la salvación del ser humano. La Biblia me dice que ella dio un mandamiento. ¿Cuál es? Haced todo lo que Jesús diga. Ese fue el mandamiento de María. Además de eso, me dice que ella también ayunaba, oraba. Eso lo dice en Hechos, que allá estaba María ayunando cuando bajó el Espíritu Santo y la llenó, la bautizó, pero que murió. No me dice nunca la Biblia que ella fue ascendida a los cielos como fue el Señor Jesucristo, sino que murió normalmente y que nos está esperando allá con todos los discípulos, con todos los apóstoles, con toda la gente que se ha salvado. Nos está esperando para que cuando suene la trompeta, bajar, tomar su cuerpo y subir con nosotros para encontrarnos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Que el único mediador es Jesucristo, porque Él pagó. Amén. Estuve leyendo por ahí de un comentario de un señor que llegó y golpeó y abrió la mamá del doctor. Entonces, cuando abrió, le dijo: sí, señor, ¿qué necesita? Necesito al doctor. No, pero yo lo puedo atender. No, necesito al doctor. Pero es que necesito al doctor. Hasta que ella entendió y llamó al doctor. Porque una cosa es la mamá del doctor y otra es el doctor. ¿Cierto, hermano? Una cosa es María, que la respetamos, la admiramos, una bendición muy grande. Un día de estos vamos a predicar un sermón acerca de María, de todos los puntos bonitos que ella tuvo y de dónde se equivocó también, que el Señor la reprendió en muchas ocasiones. Una de ellas le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? A mí no ha llegado mi hora. ¿Sí? Diciéndole: usted es mi mamá, pero en mi ministerio no tiene nada que ver. ¿Recuerdan, hermano? Un día llegó María con sus hijos también y golpearon y le dijeron, estaba todo lleno el lugar donde estaba predicando el Señor, y golpearon y: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué pretendía María? Que el Señor dejara la predicación y saliera a atenderlos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mírenlos aquí. Son los que escuchan la palabra, porque ellos no la estaban escuchando. ¿Ve? Entonces, ella se equivocó como cualquier ser humano. Bendito sea el Señor. Ahora entiendo que
¿Qué nos trajo? Un mediador. ¿Y qué bueno es un mediador? Vea, por ejemplo, ahorita, si uno fuera a la alcaldía y pidiera uno de sus derechos, porque la alcaldía tiene varias cosas para los ciudadanos, pero si yo como ciudadano de a pie, de ruana y de sombrero, voy y les digo, es que me dijeron que aquí había, no, señor, eso es una mentira. Pero si hay un mediador que conoce las leyes y le diga, señor fulano de tal, mire, según la ley, tal, 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 entonces nosotros tenemos derecho a tal. Entonces el funcionario público abre los ojos grandotes como dos huevos fritos. ¿Y qué hace? Sí, señor, cómo no, venga, firme aquí, porque hay un mediador que conoce la ley. Lo mismo, no pudiéramos ir al Padre porque el Padre dice, yo a nadie conozco si el Hijo no me lo presenta. Eso lo dice la palabra. Qué bueno, ¿cierto, hermano? El Padre no tiene nada que ver con ninguno de nosotros si no le pertenecemos al Hijo, si no somos del Hijo, si el Hijo no nos presenta. De hecho, si usted se avergüenza aquí en la tierra del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor le va a decir, Padre, ese yo no lo conozco, nunca lo conocí, apartado de mí, maldito. ¿Y el Padre qué va a decir? Nada. Ah, bueno, hijo, lo que diga el Hijo, porque es que el Señor le entregó eso al Hijo. Amén. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida, lo tiene todo. Recuerdo, hermanos, un hombre que tenía un hijo y mucha riqueza. ¿Y sabe qué pasó? Un día murió el hijo y el papá mandó a decir a todos los pueblos que vinieran porque iba a subastar todo lo que tenía. Todas las riquezas que tenía las iba a subastar. Y llegó gente muy pudiente y estaban, y uno entonces decía una cosa, decía la otra. Pero el padre de familia, el padre de ese muchacho había dicho que lo primero que subastaran era un retrato de su hijo. Lo primero. Y entonces comenzaron algunos que no, ¿cuánto dan algo por el cuadro, por el retrato del hijo? Y nadie decía nada, nadie. Y pasó y preguntaban, ¿quién da algo por el retrato del hijo del dueño de todo? Nada, nada, ninguno decía nada. Hasta que un hombre por allá dijo, yo doy tanto vendido y todo le pertenece a él. ¿Cómo así? Preguntaron. Entonces leyeron el testamento. El que tiene al hijo lo tiene todo. ¿Sabe qué había dicho ese hombre? Que el que comprara, que el que diera algo por el retrato de su amado hijo para honrar su memoria, entonces le pertenecía todo lo que era de ese señor. Amén. Y eso es lo que quiere también la Biblia mostrarnos, que si usted tiene al hijo, tiene la entrada al Padre. Por eso esa secta de los testigos de Jehová, que sacan al hijo aparte y quieren entrar al Padre, dice el Señor, ladrones y salteadores son. Porque la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Cristo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Los que antes vinieron ladrones y salteadores son. Él es la puerta. Nadie entra sin el Señor. Tristemente hay mucha gente metida en estas sectas. Algunos sacan al Padre, otros sacan al Hijo, otros sacan al Espíritu Santo. Hacen unos revueltos terribles. Hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Me gané yo, hermano, un mediador que me ayuda. Y dice el Señor que cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, no sabemos orar, pero que el Espíritu de Dios que está con nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo intercede por nosotros, bendito sea su nombre. Ahora, hermano, será indispensable que nosotros esto lo tomemos y que vivamos por Él, que vivamos para Cristo totalmente. Isaías 59:16. Isaías 59:16 dice así. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, vea. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Esta parte, más o menos unos 5 versículos, está hablando de que el Señor miró y ningún hombre servía para salvar a otro, que el único que servía era Cristo.
Por eso dice, y miró y se maravilló. Ese maravilló, ¿cierto, hermano? Se asombró. Nadie podía salvar a otro. Entonces Cristo mismo lo salvó. Por eso que si yo creo en otro Dios, no tengo salvación. El único que me salva es Jesucristo, nuestro Señor. Ni San Pedro, ni San Judas, ni San Martín de Porras, ni todos esos dioses en los cuales cree la humanidad, nunca podrán salvar y ayudar al ser humano. Es absolutamente indispensable que yo me arrepienta de mis pecados y acepte a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Esto no lo aceptan muchas iglesias, muchas sectas, porque siempre quieren alguien que les ayude. Entonces no tienen a Cristo como el sacrificio único, sino que tienen que ir a María, tienen que ir a tantos dioses, tienen que ir aquí, tienen que ir a Buda, tienen que ir a Confucio, tienen que ir, bueno, hermano, a Mahoma, a otros dioses para que los ayuden. No, el único es Cristo. Y si yo busco otro, ya no me sirve el sacrificio del Señor Jesús. Él es celoso, dice la palabra de Dios. Juan 3:14. Juan 3:14. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios. Juan 3:14. No, creo que no era. Sí, ese. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay muchos versículos. Hechos 4:12, leamos ese también y dejamos ahí. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria al Señor. Ahora entiendo, hermano, mucho más que el sacrificio de Cristo es lo más importante para el cristiano. No es que el Hijo sea más importante que el Padre o que el Espíritu Santo, no, sino que cada uno se pusieron de acuerdo, hermanos, para que hiciera su trabajo. Se dice en la Biblia que el Padre es el Dios creador, que el Hijo es el Dios salvador y que el Espíritu Santo es el Dios santificador. Claro que los tres estuvieron en la creación, los tres estuvieron en la muerte de Jesús, porque la Biblia dice que el Padre dio a su Hijo, el Hijo se ofreció a sí mismo mediante el poder del Espíritu Santo. Pero que en la santificación, ahí están también los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesito tener en cuenta esto. Mire para atrás un poquito de su vida. Y si Cristo no lo hubiera salvado, ya hubiera muerto. Yo quién sabe si estaría vivo, quién sería. Porque mi papá era un borracho. ¿Qué me esperaba a mí? La borrachera. Amén, hermano. Me esperaba una vida trágica, mal. Yo sufría de epilepsia y si miro para atrás, si Cristo no se hubiera atravesado en mi vida y me hubiera detenido, yo sufriría de epilepsia porque esa enfermedad es incurable, es degenerativa. No tendría ni hogar, ni sería pastor. O sea que si yo miro para atrás como Abraham, que miró hacia atrás y vio al Cordero, y si usted mira para atrás y ve al Cordero de Cristo, entenderá que Él ha hecho mucho por usted. De pronto ni estuviera vivo. ¿Cuántas veces lo ha guardado, lo ha perdonado, lo ha ayudado, lo ha levantado, le ha suplido, le ha bendecido? Hasta aquí lo tiene. Eche una miradita hacia atrás. No solamente mire lo suyo, mire lo que Cristo hizo. Y esto nos ayuda para darle gloria, honra y alabanza y adoración. En Apocalipsis hay un cántico que dice el cántico de Moisés. Ese cántico, ¿de quién habla? No de Moisés, habla de Cristo. Y dice, porque tú nos has redimido, nos has salvado. Bueno, hermano, nos has libertado, nos has sacado de entre las naciones. Es un cántico maravilloso. Entendamos lo grande que ha hecho el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que me has dado. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo que dio todo en la cruz por mí. Gracias. Por eso yo no me creo algo. No creo, Dios mío, que tengo poder, que puedo hacerlo solo, que si yo no estuviera esto se acabaría. No, todo veo, Dios mío, como Abraham que miró hacia atrás y veo todo lo que has hecho en mi vida, amado Rey. Ese Cordero
ahí que fue sacrificado por mí, no solamente me ha dado salvación, me ha dado tranquilidad, felicidad, bendición, una familia. Me lo has dado todo, Rey de Gloria. Porque tu sacrificio me libertó de la maldición del pecado. Tu sacrificio me libertó de la enfermedad. Me libertó de la esclavitud del diablo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por esta congregación. Y si solamente que nos hubiera salvado, con eso tendríamos para adorarte todos los días, para exaltarte y alabarte. Pero también nos has sanado, nos has suplido para nuestras necesidades, nos has guardado de lo malo, del pecado, nos has guardado de estar en una cárcel, en un hospital, nos has guardado de tantas cosas malas, mi Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba y te adora. Amén, Señor, y amén. Esta semana